Hola, hola, bienvenidos todos. ¿Cómo estás? ¿Cuánta gente querida y cuánta gente conocida que nos encontramos siempre? Y bienvenidos a los que no nos conocemos de nada, pero nos alegra a todos muy mucho que nos estás acompañando en este encuentro de Arjat. Ahora vamos a esperar un puntico que tenemos mucha gente esperando para entrar y ya vamos a empezar al punto. Bueno, como decimos, todos los ajares para todos los encuentros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque hacemos de todas las partes del mundo y esto nos hace muy honrosos a todos nosotros, que somos tantos que queremos esta lengua y esta cultura y nos aunamos aquí cada ajar. Bienvenidos a todos, venidos en Bonora. Esperamos haber pasado las fiestas, los Yamim con bueno, mismo que ya sabemos que todos estamos en cada lugar con un poquitico de problemas para las reuniones por nuestro mal dicho corona, pero estamos aquí todos en juntos después de las fiestas. Vos voy a partajar mi ecrán porque para mostraros que somos hasta ahora 8 instituciones que hacemos los encuentros de Ajad, que cada vez a uno le toca hacer el balabay y tiene de convidar a un musafir. Ahora estamos de la Dino Comunidad, del Centro Cultural Sefarad que hacemos nosotros que estamos transmitiendo, del Centro de Sefaradí de Estambul, de la Autoridad Nacional del Ladino, de la Universidad de Binghamton en Nueva York, del Centro Gaón y el Centro Salti en el Instituto Salti de Israel. Y aquí estamos, que hoy los tenemos como Balabayes. Ahora, bueno, vos, como estamos en la fiesta de Sukkot, vos deseamos a todos Sukkot alegre, que tengamos una fiesta hermosa en nuestra Sukkot, cada uno y uno que pueda hacerlo. Vos encorajamos, primero vos agradecemos a todos que cada Ajad nos da su ayuda para poder pagar esta transmisión que es costosa para el Zoom, para que podamos ser muchos en ella. Así que si alguno hoy quiere hacer su dono para nuestros encuentros de Ajad, lo puede hacer en sfarad.com. Raya encuentros, ahí verá el modo de hacernos llegar su ayuda de buena voluntad. Y vos agradecemos muy mucho porque cada Ajad tenemos muchos amigos que colaboran con nosotros. Si queréis ver los videos de los programas pasados de Encontros de Ajad, los vas a encontrar todos enteros en sfarad.com TV. También lo vas a encontrar en el canal de Sefarad en YouTube y también en el canal del Centro Cultural Sefarad en Facebook. Tenemos muchos modos de disfrutar lo que ya hicimos y queremos partillar con todos vosotros. Y ahora, claro, vos voy a contar que acá del Vinien tampoco vamos a tener encuentro porque estaremos fiestando sin Torah todos con mucha alegría. Así que vos deseamos tengas una fiesta muy buena para honorar a nuestra Torah. Y el siguiente Ajad que vamos a tener actividad va a ser el 18 de octubre, que vamos a tener como musafir a la profesora Tamara Alexander de la Autoridad Nacional del Ladino. Ella es la presidenta y va a tener como musafir a Covizarco, que ya estuvo conmigo en un encuentro, esta vez va a estar con cantes y refranes para darnos sabor a los oídos, a la boca de tantas cosas hermosas que nos van a contar.
Si quieres tener más información y el atadillo directo, lo vas a encontrar en sefarad.com con este mismo reclamo para entrar directamente al encuentro. Y ahora sí, el encuentro de hoy. A la fin de todos los anuncios, vamos a disfrutar hoy sobre libros y publicaciones en judeo-español. Voy a darle la bienvenida a la balabaya Jenny Lanari, que tendrá como musafir a François Azar. Los dos moran en la Francia, en París, y ellos nos van a hablar sobre las publicaciones. Aló, Jenny. Hello, hello a todos, queridos amigos y amigas, shalom a todos. Y estoy muy honrosa de estar con vosotros y vos suelto fiesta de Sukkot alegre, añada buena y todo bueno con la salud cumplida. Primero quiero regraciar a Liliana y Marcelo Benveniste por todo lo que hacen para que vivan y se transmitan la lengua y la cultura judeo-española. Y quiero agradecer también a todos los amigos del mundo entero que organizan estos encuentros de Al-Had y también los que están presentes hoy y que se interesan a nuestra herencia. Me llamo Jenny Lannery Fresco. Soy de familia judeo-española de Estambul, de los dos lados de mi familia, con los nombres Fresco, Niego, Rosanes. La lengua nuestra la tengo en el oído desde mi chiquez. Es que durante la guerra todos los miembros de mi familia moraban en juntos y la lengua judeo-española era de la lengua de la casa. Después me engrandecí, me casé, tuve hijo y hija y laboré como jornalista en la prensa financiera. Soy ahora retirada. Soy presidenta de la asociación Aquí Estamos desde 2007. El musafir mío hoy es François Azar, de familia ismirlía de parte de su padre. Él tiene un diploma del Instituto de las Ciencias Políticas de París. Se empezó nuestra lengua con sus nonos, con los cursos de Marie-Christine Varol y también laborando solo. Es él que prepara toda la parte artística del programa de nuestra asociación. Aquí estamos. Y también nuestra revista Caminando y Hablando. Él laboró unos cuantos años en la administración francesa y después, en 2014, fundó una casa de edición de libros y revistas sobre el mundo judeo-español. Esto va a ser el sujeto de su habla en pocos puntos. Antes que hable él, os quiero explicar cómo nació en París la asociación Aquí Estamos. Más de 20 años atrás. Al tiempo, había en París una vez al año en un teatro una fiesta ashkenazí con libros, conferencias, cantes, etc. El director de este teatro se llamaba y se llama todavía hoy en día Antonio Florian Díaz, nacido en el Perú, de familia española probablemente marrana. Por esta razón, él quiso que se hiciera también en su teatro una fiesta sefaradí. Habló con su amigo Jean Carasso, judío selaniclí de bendita memoria, y Jean aceptó la idea. A esta época, Jean quitaba cada 3 meses una revista que se llamaba La Lettre Sefarad, la Carta Sefaradí. Llamó unos cuantos de sus amigos y yo con mi marido Jean-Yves nos topimos en este grupo y empezamos a preparar la primera fiesta que fue llamada Fiesta de Jorra.
Matilda Cohen Sarano vino de Israel para contar consejos. Autores presentaron sus libros. Un buffet fue preparado muy grande con borriquitas, filicas, fritadas, huevos raminadas, todo modo de dulcería también. Ancina fue que en un alhad memorable de octubre de 1998, más de 500 personas vinieron a esta fiesta y fue un gran suceso. Ancina nació nuestra asociación. Aquí estamos, los amigos de la Carta Sefarad. La primera presidente fue Dolly Benosio, nacida a Modiano, y después de casi 10 años, en 2007, me tocó a mí de ser presidenta. Ahora tenemos 500 miembros. Cada semana la profesora Marie-Christine Varol da cursos de estudio español. Tenemos un coro con la cantadera Marlene Sabún. Tenemos ateliers de cocina, organizamos conciertos, conferencias, etc. Cada 2 o 3 años organizamos una universidad de verano de estudio durante una semana. La próxima va a tener lugar, si quiere Dios, en julio 2021. Tenemos también una revista, como os dije, que se llama Caminando y Hablando y que sale cada 3 meses. El que la hace enteramente esta revista se llama François Hazard. Él es el joven vicepresidente de nuestra asociación. Aquí estamos. Ahora le daremos a él la habla. Bueno. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Merci mucho de estar con vosotros y le voy a decir un poco de dónde vino mi interés por el judo. Me vine de mi nona y de mi nono, que paso muchos tiempos con ellos en mi chiquez. No me acuerdo de la lengua sefardí con ellos, que hablaban probablemente más el francés conmigo, y me acuerdo solamente del acento griego de mi nono, del acento más español de mi nona. Me acuerdo mucho bien de la comida, de la guisada sefardí, de las borriquitas, de los bizcochos, de los mogados, porque digo mogados porque mi nona era de Izmir, nació en Karatash, y paso mucho tiempo en el borde de la mar, en Cannes, la Côte d'Azur, como se dice en francés. Y una cosa muy emocionante que me acuerdo de mi nono es que cuando estuve 13 años, cuando vino el tiempo de la bar mitzvah, mi nono me ofreció una Megila de Esther, que yo la tengo ahora aquí, una Megilá muy antigua, y estaba para mí una cosa maravilla, que estaba como si me daba la responsabilidad de continuar esta historia de una manera o de otra. Y más tarde que me vino la idea de esparcir la cultura y la lengua con la asociación Aquí Estamos. Es más cuando vinieron mi hija y mis 2 hijos.
¿Y de qué te engajaste con la asociación Aquí Estamos? La idea fue de transmitir la cultura que conocía, pero no conocía todo, no conocía la lengua, por ejemplo, con mis criaturas, con ellos, porque yo tenía la idea que estaba un tesoro y que no se puede esparcir solo, porque había, cuando pasó mucho tiempo con mis abuelos, había amigos, había todo un entorno sefardí. Y para topar este entorno de nuevo, fue a un encuentro de la asociación Aquí Estamos y estaba como si fue de nuevo con mis abuelos, porque había personas que estaban del mismo con la misma personalidad, con el mismo carácter y me fue un encanto. Y de vez en cuando propuso a Jenny de hacer atelier de guisada sefardí para los niños, porque estaba una cosa que me parece más collage que de hacer cosas sobre la lengua, porque la lengua hay que empezar, hay que hacer cursos. Y el primer paso fue de hacer atelier, talleres de guisada sefardí con niños de nuestro entorno, niños judíos. Mis criaturas estaban en una escuela judía y había otros parientes que estaban interesantes a hacer guisadas judías. A Filu no estaban de cultura sefardí. Y estaba encuentros de Al-Had, porque lo hacíamos días de Al-Had, y creo que ahora mis hijos son más mayores, el mayor tiene 18 años, creo que esos son recuerdos buenos para ellos. Y después, de vez en cuando, me fui al curso de judío español de Marie-Christine Varol, y la verdad es que tengo que dar las flores a Marie-Christine Varol porque es verdaderamente con ella que empezó la lengua sefardí, la lengua el ladino o el judío español, como quieres. Yo digo de Marie-Christine el judío como el yiddish. Y lo empezó con Marie-Christine y le empezó también enmeldando los consejos, las consejicas de Matilda Coenzarano. Y también quiero dar las flores a Matilda Coenzarano, que hizo un labor impresionante, un labor muy hermoso en el campo de la cultura sefardí y de los cuentos. Yo voy a hablar más tarde de los consejos, pero el primer paso en este campo fue de meldar muchos cuentos, muchas consejas con los chicos, con mis criaturas, y buscar perlas, buscar oro dentro de las consejas. ¿Y de qué fundaste una casa de edición para libros y discos judeo-españoles? ¿Puedes explicarnos un poco? Sí, había con la Lettre Sefarad de Jean Carasso
todavía había una pequeña casa editorial de libros sefardí, más raramente yo estaba jasino, estaba cansado, no podía más quitar libros sefardíes y me da pena porque había como un rango, antes de Jean Carazo había las Vidas Largas de Jaime Vidal Ceja, de Bendicha Memoria, y también él quitaba libros hermosos y yo me da la idea de tomar el palo y de quitar nuevos libros diferentes, más por criaturas, porque tenía la gana de esparcirlos con mis criaturas y empezó con cuentos, con libros de cuentos, con libros de consejas. Y el primero le puedo esparcir estos libros con vos dos. Un poco de tiempo. ¿Puedes mostrarnos imágenes Sí, de sí, tus sí, libros? sí. Sí, es el primer libro que quitó al mundo, es El papagayo Giulio. Y hizo 3 libros de cuentos. Este libro es bilingüe, es con una parte en francés y una parte en judío. Y es la primera vez también que hay muchos cuentos que recogió Matilda Cohen-Serrano, pero hay también unos que yo escribió de mi parte. ¿Y qué podemos topar en las consejas judeo-españolas? ¿Puedes explicar un poco qué se topa en Sí, hay la estas jochma hay la jochma de nuestro pueblo. Hay muchas costumbres, hay el humor sefardí. Por ejemplo, hay muchos consejos que hablan de la guisada sefardí, porque la guisada es una cosa muy importante en nuestra cultura. Y puede, con el tema de la guisada, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de las relaciones entre los pobres y los ricos. Hay, por ejemplo, un cuento que es muy famoso en los días de Sukkot. Que se llama, un cuento de Joha, que se llama ¿Quién metió Joha en mi suca? Para hablar, es un proverbio, es también una conseja que trata del tema de musafires que son un poco pesgados, que vienen en la casa y aprovechó del tiempo para comer, comer y comer y nunca salir. De manera que quien metió Joha en mi suca es que Joha alquilaba suca y con la condición que la familia, la mishpacha, que tomaba a Kira la suca, le invitó también a compartir, a esparcir la comida de Sukkot. Ma el problema es que cuando Joha vino a comer, no se para, no se paró.
estaba comiendo, de manera que la familia dice que metió Joja en Mizcuca para decir que Joja es un musafir muy sesgado. Y también hay consejas de mujeres y hay consejas de hombres, porque también hay el tema de las relaciones entre las parejas, entre hombres y mujeres. Hay mujeres que se quejan del marido que es un rabano, que es kumarji, que es borracho, y también hay consejas donde las mujeres, el marido se quejó del facto que su balabaya es arroganzosa y caprichosa, y también hay consejos sobre la hija o el hijo que no es muy bueno. De manera que es una manera de tratar de una vida dura, de una vida donde hay problemas, más con humor, con ironía y de una manera ligera, liviana. Y creates Quiero también... decir también que hay mucha poesía en los cuentos de Paradis. Me vino al tino una conseja muy corta de Joja. Es la conseja de la luna vieja, una conseja que recogió Matilda Cohen Sarano, y es unos fulanos que demandaron a Joja que hacen de la luna vieja cuando sale la luna nueva. Y Joja les respondió: la cortan en pedazos y la hacen estrellitas. C'est joli. Hermoso, hermoso. Y también creates una colección de libros que son historias de visiones de vida judeo-españolas, que son testimonianzas y relatos de vida. ¿Cuáles son esas visiones de vidas judeo-españolas que estos autores nos transmiten? Sí, hay libros muy hermosos de personas que al cabo de sus vidas, puede ser que no tenían criaturas y tenían la idea de esparcir sus vidas, las experiencias son vidas del siglo pasado, que son vidas muy tormentosas, con la experiencia del exilio, con la experiencia de la guerra, y creo que son visiones que están, que tenemos que guardar, porque en el mundo de ahora está útil. Por ejemplo, hay una de las cosas más importantes para mí es la curiosidad, la curiosidad de los sefardíes, que tienen el ojo y la mirada muy, muy amplia, que están siempre interesadas a la vida de otros pueblos. Hay comerciantes que tienen que entender la manera de vivir, la psicología de sus clientes que no son judíos.
También los médicos tienen que entender también la psicología, las malaltías, las jadinuras de sus pacientes. Y también artistas, también otros. Siempre hay este tema de la curiosidad, de la apertura del tino y la tolerancia. Tolerancia es una cosa que viene también para el facto que entienden bien los otros modos de vida. También hay el amor de la vida. También son personas que son seductores, que tienen el amor del amor también. Y hay muchas cosas. La importancia también de los estudios, que son, en el caso de sus vidas, fueron muchos en las escuelas de la Alianza o escuelas cristianas en francés, y es una cosa para ellos, una cosa que tienen es cariño de sus profesores, de la lengua francesa, cuando quitaron la Turquía o cuando quitaron el Imperio Otomano. La lengua francesa, la literatura francesa fue una cosa muy importante en sus vidas. Bueno, ¿nos puedes hablar también un poco de la revista de la asociación que la haces tú casi entera? Sí, fue la semana pasada, fue a elaborar mucho a la próxima edición de Caminando y Hablando, la revista de Aquí Estamos. Y fue como los últimos meses fue a elaborar sobre dos personas muy importantes para mí. Uno es mi tío, David Didier Sarfati, y que pasó su vida, sus mancedes, nació en Estambul, a la edad de 7 años se fue a París, a Francia, primero en Lyon, y después a París, donde estudió en la escuela central para ser ingeniero, en un año muy especial, en 1942, durante la guerra, y vamos a publicar sus memorias de su chiquez, de su venida en Francia y del tiempo que pasó durante la guerra en París con muchos peligros y la manera que fue salvado. Y la otra vida es una cosa que no creo que muchos sefardíes saben, que en la armada, en el asker israelí, hay un general que nació en en Sarajevo, en la Bosnia, de una familia sefardí, y que Behemet salvó a Medina Israel, al Estado de Israel durante la guerra de Kippur, que estaba al capo de la armada en este tiempo. Es David Elazar, y su vida es muy interesante. Se fue cuando tenía 15 años,
en Israel en diciembre del año 1940. Quiere decir 3 meses antes que los alemanes vinieron a Bosnia. Y se fue a la Palestina, en este tiempo estaba la Palestina, y con el Hashomer Hatzair en un kibutz, y 3 o 4 años después se fue en el Palmaj, que estaba la aristocracia de la Haganah, en un sentido de los mancebos, los más activos. Y en el Palmaj, como estaba un mancebo muy inteligente, muy corajoso, pero también uno que sabía hablar bien con todos, que sabía cómo hablar con los sabras, los que nacieron en Israel, que no estaban gente un poco duro, pero que sabía también hablar con los que se salvaron de la Shoah, que los rescatados de la Shoah. Y probablemente porque él perdió su madre cuando estaba 6 años. Fue una tragedia, una cosa muy dura para él, que siempre había una fotografía de su madre con él. Y durante la guerra de independencia de Israel, al empecillo estaba al capo de una sección de 20 jóvenes mancebos, y al fin estaba el comandante de un batallón, y empezó Ancina su carrera en la Armada israelí, que fue como una madre de sustitución. Y también, si hablamos de madre, Golda Meir, cuando me leí lo que decía Golda Meir de David El-Azhar, parece que para ella Dado fue como un hijo. Había una relación muy cariñosa con él. Y bueno, es una historia muy emocionante. Es como vivir los primeros 25 años del Estado de Israel, y malurosamente se acabó como una tragedia, porque él murió cuando estaba 51 años, 2 años después de la guerra de Kippur, que él ganó, terminó con un desgraciado. Y es lo que vamos a contar en este número, en esta edición de Caminando y Hablando. Yo puedo compartir con vosotros unas fotografías de David El-Azhar con su amigo que estaba Yitzhak Rabin, no sé dónde está.
En la derecha es David El-Azhar y el otro otra parte es Yitzhak Rabin. Es un año antes de la guerra de los 6 días. David El-Azhar fue el comandante del frente del norte, es él que ganó el Golán durante esta guerra, y Yitzhak Rabin fue, esta época fue el capo de la armada. ¿Puedes partager el écran? No está c'est pas partagé? No No. está... No. Sí, estamos viendo. ¿Sí? Sí, lo estamos viendo todo muy buena bon. la fotografía. ¿Todos? Ah bon, c'est Sí, moi qui ne sí, vois pas. estamos viendo muy buena la fotografía. Ah bon. Excuse-moi. Otras fotografías. ¿Puedo hacerte una demanda, François? ¿Sí? Después de que mostres estas hermosas fotografías, quiero saber Es cómo... una fotografía con Golda Meir, sí. cuando Dado fue capo de la Armada en el año 1972. Y puede ser esta fotografía. Y esta fotografía es durante la guerra de independencia, cuando era el capo de una compañía o del batallón del Palmaj, la cuaterna compañía, creo. Okay. Yo Bueno. quiero demandarte, ¿cuántas publicaciones tienes desde Lior Editions? Tenemos 17 ahora y tenemos muchos proyectos más 17 libros y un disco. También hacemos un poco de música, de cante sefardí, porque con el cante la lengua pasa muy más colay que con los libros. Con los libros es solamente por los que conocen más la lengua. Con el cante pasó a todo el mundo. ¿Puedes mostrarnos algunos de esos libros? ¿Los tienes ahí para...? Sí, para esparcir, sí. Sí. Sí, es un libro que me achileó también el corazón, porque el libro de Nissim Ben Ezra es El orfelin du Bosphore, es el libro de un huérfano que moraba en la Maale de Cuscunjuk. Y gracias a Karen y a Silvio, que me invitaron a Estambul durante el Día del Ladino, me fui a visitar la Male de Cuscunjuk y estaba día de Shabbat y me fui a la esnoga de la calle de abajo. Y después de la tefila me invitaron a la teva para decir unas benedicciones. Y después del
de la tefila me fue con el gabay de la esnoga y pasamos por la Maale y él conocía muchas historias de su chiquez cuando había todavía los griegos que moraban ahí y los armenios, y yo también de este libro donde hay muchas anécdotas sobre la Maale de Cuscunjuc. Conocía también historias y esparcimos el tiempo a hablar de la Maale de Cuscunjuc, que fue una maravilla para mí. Y flores a Karen y a Silvio que me permitieron de encontrar a este señor Pinto, el gabay del cal de abajo de la calle de Cuscunjuc. Y fue uno de los momentos más emocionantes para mí. Y ahora le puedo hablar de otra cosa, de un proyecto que tengo. Yo veo. Ahora, no sé si todos los vieron esta imagen. Es tengo un proyecto que creo que es muy hermoso. Me vino en pedazos. 3 años antes, un hombre, Nathan Weinstock, me envió un texto para la revista sobre las meguilas judías de España. Se llamaba Visión de Esther, del libro de Esther, donde los cristianos, los judíos y los marranos en el siglo de oro. Me di este texto, había muchas informaciones, estaba muy largo, no podía publicar este texto en la revista porque estaba con 2 revistas, lo guardo en un cantón de Mitino. Y el año pasado, una manceba de la Suiza vino a verme en un encuentro con dibujos, con pinturas, como la que se puede ver aquí, que ella hizo en la escuela Shenkar de Tel Aviv, sobre la historia de Esther. Y me enamoro de estas pinturas y me vino la idea de publicar una Megila de Esther en judío. Y busco muchas ediciones y me acuerdo del estudio de Nathan Weinstock, donde había una referencia sobre la Megila salmantina, la Megila de Salamanca. Una Megila del siglo XV que estudió un profesor de Madrid
Carlos Sainz de la Maza y busco el texto y me encantó mucho. Es un texto ladino con mucha poesía. Y de manera que decido de publicar esta Megila salmantina y busco una traductora y vino una manceba que mora en México y que es una traductora extraordinaria y laborimos en verano en la traducción de la Megila de Salamanca. Estamos en medio del camino, si quiere el Dios, esta Megila de Salamanca la vamos a quitar al mundo de nuevo el año próximo. Le voy a mostrar el texto de la Megila de Salamanca, que está del siglo XV. Ahora, si le pueden dar el título, que este es el libro del rey Ahasuerus. Es la edición original. No sé si hay otra demanda. Sí, también de música nos puedes hablar. Porque... Sí, la música es una cosa muy importante para mí. Mi padre tenía el piano y fue en un entorno de músicos. Y creo que es una cosa muy importante por muchos de nosotros. La Turquía y la Grecia son también países donde la música tiene una importancia muy grande. Y busco músicos tañedores también de tradición del Imperio Otomano que se puede interesar a nuestra tradición, a nuestro repertorio. Y le voy a mostrar dos ejemplos. Una cantadera de origen griega, que está también francesa, y con la cual publico un disco. Y ahora el segundo disco está al punto de salir. Y hicimos también una nochada, un concierto muy bueno en París, y le paso una video en el Café de la Danse en París. No. Ya sabes que soy niña nada. No quiero que pases por mi casa. Pasa para hacerme innates. Yo no como estos malumates. Pasa para hacerme innates. Yo no como estos malumates.
sentir poda, traba tener que a la coda. Τώρα πια βρε μάγκα για να ξέρεις, με χάσες για πάντα, δεν θα με βρεις. Θα γλεντάω μες στο καλαμάκι, κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι. Θα γλεντάω με ένα καλαμάκι, κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι. Τράβατε μάγκα και αλάτι, τραβάω το στο λιμάνι. No quiero sentir poda, traba, tener que a la coda. Muy Luego, hermoso. Muy Merci. hermoso. Ya estamos a la hora. No sé si tenéis alguna demanda, Jenny, o alguna cosa de decir, François. Vamos a dejar a los amigos que están aquí que vos hagan demandas. Tenemos saludos de todas bandas del mundo. Así que vamos a meldar algunos de ellos. ¿Tenéis alguna cosa antes de esto? Lo podéis hacer a este punto. Bueno, merci mucho a François de lo que hace por la herencia vuestra y merci a todos los que participan a estos encuentros. Y buena salud y añada buena a todos. François, merci mucho a Liliana, a Marcelo por invitarnos y por esta habla y por todos los que hacen en Argentina y en el mundo para nuestra cultura, para la lengua sefardí. Ya va a meldar ahora algunos saludos y otras cosas que vos mandan también a vosotros. Yo quiero demandar, François, ¿dónde topamos estos libros? ¿Se pueden mercar por la internet? Tenemos ande mirar cuáles son los libros y las historias para saber algo sobre ellos. La editorial se llama Lior Edición y los libros se topan en el Amazon y todas las librerías. El más fácil en el internet es el Amazon. Sí, yo te demandaba por saber cuáles son los libros, porque solo vimos la cacha de uno. Pero Sí. para saber cuáles son los libros, ¿tiene la editorial una página que podamos dar para...? Sí. Lior Edición, sí, Lior Edición se puede topar el sitio internet de la editorial. Muy bien. Bueno, vos vamos a dar algunos. Tenemos saludos de Janice Strimling desde la Ciudad de México. Judith Cohen de Canadá les manda a Jenny y a François un gran saludo. Tenemos a nuestro Juanico desde Seattle que nos manda saludos a todos, el chiquitico. Ida de Estambul nos dice añada buena y clara. Daisy Braverman, que tan bueno la conocemos, nos dice Moadim le Simcha y Hagim Usmanim le Sazón desde New York. Nos demandan cuál lo afitó con el encuentro de Eliezer. Calempecillo estaba anunciado para el 11 de octubre. Eliezer con Katia Schmidt, lo toquimos porque es Simchat Torah y no se puede hacer el encuentro. Ansina que el encuentro de Eliezer desde el centro Gaón con Katia Schmidt será el 25 de octubre. Bueno, vamos a decir el 11 cuando tengamos el encuentro con la autoridad. Nos dicen... a ver, saludos desde Concordia, Argentina, desde otra vez Ciudad de México, Betty Estrada,
Sofía es que nos manda de Concordia, Argentina. Michelle nos dice saludos de Santiago de Chile. A ver, dicen que Matilda estuvo un tiempo sobre nuestro encuentro, ma parece que salió porque no la encontré para darle nuestros saludos, pero sintió un rato. Me estoy refiriendo a Matilda Cohen-Sarrano, que la vimos entrar, ma salió al punto hace un tiempo, no la pudimos ver. Tenemos saludos de Brian Kirchner desde New York, de Nelson Adrián Toro desde Israel, de Elsa Toledano, una semanada buena. ¿Qué más tenemos? A ver, tengo algunos mensajes que están entrando ahora. Nos dicen que René Martín nos dice, merci mucho Jenny y François, añada buena a todos, de Gran Bretaña. A ver, Karen nos dice que también las publicaciones se pueden encontrar en el sitio del Centro Sefaradí de Estambul. Y también nos metieron, Marcelo, nos metió el adreso de Facebook de Lior Ediciones para que el que quiera mirar cuáles libros y CDs puede mercarlo, puede hacer por ahí. Odilia nos manda de Oklahoma, merci mucho a todos. Bueno, aquí estamos. No sé si alguno de vosotros quiere abrir el micrófono, pedir la palabra para demandar alguna cosa en este momento. Podemos abrir los micrófonos nosotros, pero nos tenés que decir porque no se puede abrir cada uno de sí para sí. Seguimos recibiendo saludos, mucha gente de Miami, Becky Franco, Susana Bejar, que siempre nos acompañan, está Iset Baná desde Estambul, Bully Hassan desde Israel. Cuántos amigos y cuánto bueno que hace que estés aquí con nosotros. Bueno, estoy dando micrófono a Rachel Borny que quiere demandar. Claro, bienvenida Rachel. Merci mucho. Yo, en primero, le quiero saludar también de mi casa en Dallas, Texas, a todos vosotros, y sobre todo a Jenny y a François, y daros muchos saludos y un beso virtual a cada uno. Quiero demandar a François. Para mí, una de las más impresionantes cosas que hiciste es el traducir la crónica de la familia Arié, que es un labor enorme. ¿Cómo te interesaste y cuánto tiempo te tomó y cuál te empezaste de esto todo? Porque es un libro enorme, una serie de libros, ¿no? De la crónica de la familia Arié. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, porque yo conocí, tengo una amiga de la familia Arié de Bulgaria. Sí, es una familia muy ancha. Y es uno de la familia, Michel Arié, que me trujo este libro, que es más de 2.200 páginas en judío, todo en judío español, que nunca fue publicado. Es la vida de una familia judía de Bulgaria desde el siglo XVIII hasta el empecillo del siglo XX. De manera que tenemos 3 o 4 generaciones, la historia de una familia
durante 100 y 50 años, de una familia muy importante, los Aries de Samokov, una familia muy rica de negociantes, y esta historia no tenía el escopo de estar publicado, estaba solamente para los de la familia, y es más que historias de comercio. Es historia sobre la vida cotidiana, los usos, los costumbres de los judíos de Bulgaria, no solamente de los judíos, de los turcos, de los cristianos, la historia, los contes, los bodas, etc. Es un tesoro de historia y de etnología. Y mi escopo es de publicarlo y de trasladarlo y de estudiarlo. Es un labor muy hermoso grande. y muy grande. Y yo lo publico como foletones en la revista Caminando y Hablando. Y una cosa es, yo hablaba de las visiones de vida, y una cosa que siempre dice el escritor de la biografía Arye es que es una familia de personas muy curiosas, que tiene una curiosidad para todos los modos de vida de sus entornos. Merci mucho por este labor, porque yo lo topo muy interesante, Meldar. Merci mucho, Rachel. Merci Tenemos mucho. una demanda o un comentario que quiere hacer Karen Sharjón. La tenemos aquí. Buenas noches, bueno, aquí hasta noche. Buenas noches. Unos besos virtuales a todos y especialmente a François y a Jenny. Estaba una maravilla. Yo quiero decirte, François, que esta cantica de esta Ijica hermosa me encantó, de verdad. Y el cante es originalmente en griego, seguro, y se llama Sí. Trava. Y este cante es muy popular en Turquía, mismo en griego. No sabía que había una versión en ladino. Puede ser que Izet lo tiene, no sé. Kobi lo cantó y también Rosa Ishkenazi lo cantaba. Qué bueno. vamos. ¿Puedes enviarme el ladino? Sí, tenemos Mira, las palabras, sí. vamos a tener Sí. un concierto con esta cantadera en junio. Y esta cantadera tiene mucho suceso en Turquía también, de que fue programa en una playlist que se llama Dünyadan Sesler, las voces del mundo, y después lo tomaron unas de sus cantes en Survivor, en la televisión turquía. Y después miles y miles de personas en Turquía le encantaba y buscaron a saber más. No, me sobre imagino, porque aquí en Turquía la música griega es muy popular, muy popular. Sí, yo sé. Ya sabes que en las cantaderas, cuando sentimos una cosa que no es muy común, siempre andamos empezando, dame los verbos de esto, cante, cómo se canta, la queremos tomar para nosotras. Así que seguro aquí, y hay unas cuantas cantaderas, yo las conozco, todas vamos a querer los verbos de este cante en ladino. Siempre tenemos una demanda si se pueden conseguir o enviar los libros de la editorial Lior a Israel, o si se pueden conseguir ahí. ¿Se pueden mandar a Israel los libros? Sí, tenemos comandas de Israel y sí. Ok. Sí. Después nos demanda Susan Behar si se pueden mandar caminando y hablando online. Sí, también. En Issue.
Bueno, escaparemos de aquí. Seguro hay muchos más saludos y cosas. Lo pasaré fuera de la hora porque ya estamos pasados un poquitico. Me voy a despedir de vosotros. Muchísimas gracias, Jenny, y muchísimas gracias, François, por ser una hermosa balabaya y un muy, muy buen musafir de estos encuentros de Al-Had. Vos voy a pedir si querés hacernos unos donativos porque encuentros de Al-Had somos 8 instituciones, pero todos laboramos como voluntarios para esta actividad. Representamos a las instituciones, pero no recibimos pagas de ninguna. Y si querés hacernos una ayuda, puedes ir a sfarad.com/encontros y aquí tomarás el modo de ayudarnos. También vos queremos decir que el 11 de octubre, que en los primeros programas estaba como un encuentro, no lo vamos a tener por Morque Simchat Torah, y vamos a pasar al siguiente encuentro, pero vos deseamos Sukkot alegre. Claro que estamos en Sukkot, y para el fin de semana en Vinien, que va a ser Shmini Atzeret y Simchat Torah, vos deseamos una hermosa fiesta de la Torah. Y entonces vamos a pasar al Had 18 de octubre con entre cantes y refranes con nuestros queridos amigos de Balabaya. Va a ser Tamara Alexander, que es la presidenta de la Autoridad Nacional del Ladino, y su musafir, el tan conocido cantador y presentador Kobi Sarko, que ella estuvo con nosotros en su rol de conducidor del programa de radio y ahora estará de cantador y contador. Toda la información que tenés menester sobre los encuentros las tenés en sfarad.com. Ahí vas a encontrar también el atadillo para entrar directo a nuestros encuentros de Al-Had. Y así nos vamos a despedir de todos. Vos damos mucho las gracias de estar aquí acompañándonos cada Al-Had. Vos tenemos mucho en aprecio, muchos somos amigos que estamos encontrando aquí cada Al-Had y muchos convidados que tenemos caras nuevas en cada oportunidad que nos encontramos. Gracias Jenny, gracias François y gracias a todos por estar aquí. Nos veremos otra vez el día 18 de octubre. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Y Bye, merci bye. mucho. Caminos buenos. Madim Lesimcha. Caminos de leche y miel.